Buenos días, estimados oyentes de radio. Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Arranca a esta hora, es la mañana de Federico. Reciban un cordial saludo de Daniel Muñoz en este viernes 29 de agosto de 2025. Estamos cerca de despedir el octavo mes del año y lo vamos a hacer con tiempo estable en la mayor parte de España. Tenemos una borrasca situada en el Atlántico que va a dejar algunas precipitaciones en el norte de la península, pero tampoco será, en principio al menos, demasiado significativas. Hoy tenemos alerta amarilla en la costa gallega y en el Cantábrico por fuerte oleaje y además, ya digo, se esperan chubascos desde La Coruña hasta prácticamente la provincia de Gerona. En Baleares también es posible que caiga algún chaparrón, pero el panorama se irá despejando conforme avance el día. En el resto de España, cielos despejados y temperaturas al alza, una tendencia que se va a mantener, ya se lo adelanto, durante el fin de semana. A esta hora en Madrid tenemos 17 grados, vamos camino de los 30, así que bueno, las temperaturas, por lo menos en el centro peninsular, se mantienen en valores agradables. La máxima nacional en Murcia con 36, la mínima en Soria con 9. Bueno, y desgraciadamente tenemos que empezar el día con una noticia pésima, y es que según el último balance de las autoridades ucranianas, aumentan a 23 los muertos en Kiev con motivo del ataque ruso perpetrado este jueves, que también ha ocasionado daños en la sede que Bruselas tiene en Ucrania. Entre los fallecidos hay 4 menores de edad. Hay además medio centenar de heridos de diversa consideración, y dado que las labores de búsqueda y rescate continúan a esta hora, no se descarta que la cifra de fallecidos aumente en las próximas horas. Es el segundo peor ataque desde que comenzó la invasión hace más de 3 años. En esta ocasión Rusia ha utilizado más de 1.000 drones y cerca de 60 misiles. Además de comportarse de manera criminal y cometer de nuevo crímenes de guerra, Moscú ha respondido a este ataque con sorna, recordando que en las recientes negociaciones no se pactó ningún alto al fuego aéreo. Esta madrugada también hemos recogido la reacción de la administración norteamericana a este bombardeo indiscriminado contra la población civil, y lo cierto es que ha sido tan o seguramente más infame que la respuesta del Kremlin, porque no la ha verbalizado el presidente Donald Trump, tan locuaz en muchas ocasiones, sino que ha delegado en este caso esa tarea en su portavoz Caroline Leavitt. El presidente no estaba contento con esta noticia, pero tampoco estaba sorprendido. Hay 2 países que han estado en la guerra durante mucho tiempo. Rusia lanzó este ataque en Kiev y al mismo tiempo Ucrania recientemente lanzó una explosión a las refinerías de petróleo rusas. Quizá ambos lados de esta guerra no están listos para terminarlo ellos mismos. El presidente quiere que se termine, pero los líderes de estos 2 países necesitan y deben querer que se termine también. Es despreciable comparar un ataque a una refinería de petróleo con un bombardeo contra edificios residenciales que han ocasionado la muerte de hombres, mujeres y niños, entre ellos un bebé de 2 años. Pero a estas alturas, desde luego, tampoco resulta sorprendente, porque no es la primera vez y seguramente no será la última que Donald Trump equipara a víctima y agresor en esta guerra. Basta recordar cómo agasajó hace unos días al dictador ruso en su cara a cara en Alaska. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha recordado a Trump que el próximo lunes se cumplirá el plazo de 2 semanas que dio a Putin para poner fin a la guerra, por lo que exige a sus aliados que incrementen la presión sobre el dictador ruso ante la evidencia de que no quiere detener sus ataques. Nuestras ciudades y comunidades necesitan una respuesta clara del mundo a este mal. No hay plazos que Putin no vaya a romper, no hay oportunidades diplomáticas que no vayan a ser arruinadas por Rusia. Se necesitan pasos firmes. Hoy se van a citar en Dinamarca los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, y en Alemania continuará la reunión de ministros de Defensa. 2 foros en los que estará muy presente este nuevo órdago lanzado por Putin, que suele aprovechar además las horas previas a este tipo de cumbres para redoblar su amenaza. Algunos primeros ministros, como el alemán Friedrich Merz, empiezan a resignarse y reconocer públicamente que no hay visos de una reunión a corto plazo entre Zelensky y Putin. En paralelo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, va a iniciar hoy un viaje por los 7 Estados miembros que lindan con Rusia y Bielorrusia, todo ello mientras se ultima un nuevo paquete de sanciones contra Moscú. Esto demuestra que el Kremlin no se detendrá ante nada para aterrorizar a Ucrania, matando ciegamente a civiles, hombres, mujeres y niños, incluso atacando a la Unión Europea. Esto es por lo que mantenemos la máxima presión en Rusia. Eso significa endurecer nuestro régimen de sanciones. Pronto presentaremos nuestro 19º paquete de sanciones. Es la mañana de Federico,
Es Radio. Si esos menores, con un marco legislativo que los acoge y en defensa de su interés superior, una comunidad autónoma no responde a que tienen que ser lógicamente atendidos, eso se traslada a Fiscalía y se activan los mecanismos pertinentes con las fuerzas y cuerpos de seguridad. En España ya ven que continúa la bronca política, ya sea a propósito de los incendios o la crisis migratoria. El Gobierno mantiene su amenaza y reitera que si alguna comunidad autónoma se niega a participar en el reparto de menores inmigrantes, la Fiscalía y la Policía Nacional actuarán para imponer esa orden. Hay que decir, en contra de la teoría alimentada por el Gobierno, que ninguna región del Partido Popular ha amenazado con vetar el reparto, con no colaborar en el mismo. Lo que sí están haciendo todas, incluida alguna socialista como Castilla-La Mancha, es estudiar los mecanismos legales para recurrir ante los tribunales el decreto del Ejecutivo. Escuchamos al presidente murciano López Miras y al vicepresidente manchego José Luis Martínez Guijarro. Es un decreto profundamente injusto, desigual y arbitrario y, por lo tanto, vamos a estudiar todos los recursos posibles para que no se lleve a efecto y para que cualquier decisión en política migratoria, sobre todo si afecta a las comunidades autónomas, se tome junto a las comunidades autónomas. Cada vez que hemos tenido plazas disponibles las hemos puesto a disposición del sistema. Pero si nos traen 600 niños a la comunidad autónoma no tiene 600 plazas para atender a esos niños, ni creo que es justo que los ciudadanos de Castilla-La Mancha con sus impuestos tengan que pagar la atención de esos menores, que es responsabilidad del Gobierno de España la financiación. Baleares, la comunidad que soporta este año una mayor presión migratoria, va a interponer hoy el recurso y además ha pedido por carta una reunión urgente con el ministro del Interior, Grande Marlaska. Canarias, Ceuta y Melilla ya han solicitado al Gobierno central que declare la contingencia migratoria en sus territorios para derivar menores a otras regiones. La Dirección Nacional del Partido Popular niega que las solicitudes de Ceuta y Melilla, ambos territorios gobernados por el PP, rompan la unidad del mensaje del partido y censura en paralelo las amenazas del Gobierno. Maite Loureiro. Buenos días. El PP acusa al Gobierno de no tener voluntad real de acordar un reparto de menores inmigrantes y hacer política con personas. La vicesecretaria de Políticas Sociales, Carmen Funes, acusa al ministro Ángel Víctor Torres de chantajear y amenazar a las regiones por decir que enviará a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o a la Fiscalía si se oponen al reparto. Yo entiendo que quizás Sánchez y sus ministros están acostumbrados a ese lenguaje de amenazas y chantajes porque es el que tiene y el que establecen con sus socios separatistas. Pero desde luego desde el Partido Popular no vamos a permitir en absoluto que se dirijan a nuestro partido o que se dirijan a los gobiernos autonómicos del Partido Popular con chantajes y con amenazas. El PP recuerda que las comunidades ni siquiera han sido convocadas a la interministerial que está previsto que se cree para este asunto, además de la falta de medios y de financiación para atender a estas personas. Así han recibido este jueves los vecinos de Orense a los Reyes, que han visitado varias localidades de la provincia para interesarse por las consecuencias que ha dejado la oleada de incendios en Galicia. Vítores y aplausos, igual que sucediera el miércoles en Castilla y León y como los que probablemente escucharemos hoy también en su llegada a Cáceres. Don Felipe y doña Leticia se han reunido con autoridades y afectados para trasladarles su afecto, solidaridad y reconocimiento. Según el último balance de Protección Civil, se mantienen 14 el número de incendios activos y afrontamos horas determinantes para rebajar el nivel de gravedad de la situación. La ventana de oportunidad es en el día de hoy y por eso confiamos mucho. Las 24 horas pasadas, la ventana de oportunidad ha permitido que, excepto el incendio de Igüeña, estemos hablando ya de otra situación. Por comunidades autónomas, la situación mejora en Galicia, donde hoy además se va a reunir de manera extraordinaria el Consejo de Gobierno para empezar a tramitar las primeras ayudas. En Asturias permanece activo el incendio de Ibias, aunque este jueves afortunadamente los vecinos desalojados han podido regresar a sus hogares, y en Castilla y León se rebajan a 5 los grandes fuegos tras una jornada positiva. Última hora, Tamara Hernández. Así es, tras más de un mes de incendios, hoy es el primer día que podemos decir que estamos mucho mejor que ayer al registrar menos fuegos
estamos en el nivel máximo, el 2. Aunque eso sí, se mantienen 18 los incendios activos en Castilla y León. Además, hasta ahora no hay ninguna población evacuada tras 20 días de evacuaciones, aunque 179 personas de 5 poblaciones de León sí se encuentran en situación de confinamiento urbano. Pero mientras mejora la situación, siguen las detenciones de aquellos que siguen poniendo en peligro vidas y patrimonio. Es el caso de un joven de 20 años al que se le acusa como presunto autor del incendio de Berlanga del Bierzo, en León, que ahora mismo está en nivel 2. Eduardo Diego, delegado territorial de la Junta en León. Pues tristeza y rabia. Tristeza porque ves que a pesar de todo lo que está ocurriendo todavía hay personas que, pues que prenden y ponen en peligro vidas y ponen en peligro pueblos, patrimonios, no solo vidas de los pueblos, como insisto, vidas del propio operativo, ¿no? Insisto, son delincuentes, son auténticos terroristas contra el medio natural, contra nuestro entorno, y yo creo que hay que seguir señalando, denunciando. Mejora también la situación en las carreteras. A esta hora solo hay una cortada. Se trata de la vía que une Igüeña con Colinas del Campo de Martín Moro Toledano, al ser el fuego que la asola a esta hora el que más preocupa. No cesan las llamas en algunos puntos, por tanto, y tampoco la bronca política a propósito de cómo se ha gestionado esta tragedia. Lo vamos a comprobar con Vanessa Vallecillo y Luis Díaz en el repaso por otras noticias que nos deja esta jornada. Hoy reaparece el ministro de Agricultura, Luis Planas, desaparecido durante toda la crisis de los incendios, a pesar de ser el ministro más competente para dar explicaciones. Será en el Senado y con él se dará por cerrada la ronda de comparecencias registradas por el Partido Popular para que el Gobierno rinda cuentas por su nefasta gestión de los incendios. Por su parte, el ministro del Interior ha acusado este jueves a los populares de utilizar el Senado para sacar rédito político de una tragedia que el Gobierno sigue atribuyendo al cambio climático. Marlaska ha cuestionado la actuación de los presidentes autonómicos y ha vuelto a despreciar la única propuesta sobre la mesa para atajar el problema, la de Alberto Núñez Feijóo. Más detalles, Rubén Fernández. Buenos días, ni rastro de autocrítica. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha afirmado que los únicos errores de gestión en la crisis de los incendios han sido por parte de las administraciones del Partido Popular y ha elogiado la colaboración entre las comunidades y el Gobierno central. Las propias comunidades autónomas solicitan, ofrecen y aceptan medios de extinción autonómicos. Así ha sucedido desde el inicio de la emergencia, de manera directa y bilateral entre las propias comunidades autónomas, en un clima normal de colaboración institucional. Algo que no ha convencido al Partido Popular. Escuchamos al senador Luis Javier Santamaría. Lo que ustedes han racaneado a media España los medios que necesitaban para evitar que sus pueblos, sus montes y sus casas ardieran. Dicen ustedes que se ha actuado tarde, cuando lo que hemos hecho es actuar con previsión. Dicen que el Mecanismo Nacional de Respuesta en Emergencias no existe. Su relato, por lo tanto, no se sostiene. Pese a las críticas a los dirigentes del Partido Popular, el ministro ha relanzado la idea de un pacto de Estado contra el cambio climático, aunque ha vuelto a criticar la propuesta de pulseras telemáticas para pirómanos que propuso al inicio de esta semana Alberto Núñez Feijóo. Hoy la comparecencia del ministro Luis Planas se va a solapar con la que va a protagonizar a partir de las 11 en las Cortes de Castilla y León. El presidente de la Junta comparece obligado por la oposición, Alfonso Fernández Mañuco, que será el primer varón del PP en dar explicaciones. Lo hará a escasos meses de las elecciones autonómicas en su región, con manifestaciones a las puertas de las Cortes y tras el incómodo episodio vivido con los brigadistas que le negaron el saludo durante la visita de los Reyes. El portavoz de la Junta, Carriedo, quitaba hierro al asunto, alegando que este tipo de cosas le ocurren a aquellos que dan la cara, y Tellado también salía a cerrar filas con Mañueco, ahora que no solo se cuestiona la gestión de la Junta en materia de prevención, sino la continuidad de figuras como Juan Carlos Quiñones, el consejero de Medio Ambiente. Siempre el presidente de la Junta de Castilla y León ha dado la cara, y en este caso, lógicamente, es el primer presidente en comparecer en el Parlamento, es el primero que va a tener la ocasión de convocar a todos a este esfuerzo para la recuperación, en trabajar juntos, y el primero que quiere dar hoy ejemplo es la Junta de Castilla y León, con este conjunto de medidas que hoy ponemos en marcha. Son medidas que llegan a las familias, que llegan a las pymes. Alfonso Fernández Mañuco es un presidente que ha estado a la altura, ha estado al pie del cañón y desde luego no ha escatimado recursos y esfuerzos. Todos los recursos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León han estado a disposición para apagar los incendios y para atender a las personas que han sido víctimas de las consecuencias de estos incendios. Lamentablemente, no podemos decir lo mismo del Gobierno de España.
Hoy también estamos pendientes de la reunión que va a mantener Bildu en San Sebastián para preparar el nuevo curso político. Los socios del gobierno van regresando de las vacaciones y todos actúan de la misma manera, poniéndole deberes al gobierno, y el último en hacerlo, el Partido Nacionalista Vasco. El Lehendakari hará llegar a Sánchez en las próximas semanas el listado de competencias que todavía están pendientes de traspaso y abrirá una ronda de contactos con algunos partidos para hablar de presupuestos y del autogobierno vasco. El objetivo de Pradales es arrancar al Ejecutivo más competencias que se sumen a la gestión de prisiones, tráfico e impuestos, salvamento marítimo o permisos de trabajo para inmigrantes. Escuchamos a Pradales. Que en el plazo máximo de un mes el gobierno español disponga de toda la documentación relativa a todas las competencias pendientes. Y lo va a tener. Y lo va a tener. En septiembre, la consejera Ubarrechena va a estar permanentemente en Madrid, porque hay varias reuniones de carácter técnico y político abiertas con varias mesas. Por nuestra parte no va a quedar y nos atornillaremos, como dijo el Lehendakari hace mucho tiempo, a la silla en Madrid si es suficiente para que lleguemos a cumplir lo pactado. Por su parte, Bildu se reúne hoy en San Sebastián para marcar también sus exigencias al Gobierno central de cara a este curso político. Lo hace después de que a principios de semana Otegi se reuniera con Junqueras para afianzar su posición de aliados a Sánchez. Por su parte, el Ejecutivo sigue asegurando que sacará adelante los presupuestos, pese a que ya no acompañan los plazos. Uno de los motivos por los que Podemos sigue viendo en esta insistencia una treta para adelantar las elecciones. Escuchamos a Irene Montero. El presidente presentó en 2018 unos presupuestos para perderlos y para echarle la culpa del adelanto electoral a Esquerra Republicana de Cataluña. Pues en política, desgraciadamente, a veces las peores jugadas se repiten y yo me temo que esta estrategia pueda tener que ver más con planificar un adelanto electoral, no por la corrupción, que es en realidad el gran problema que tiene este gobierno, la corrupción, el rearme, que sigue comprando y vendiendo armas a Israel, sino pretendiendo decir que es que los demás no le han votado un presupuesto. En clave internacional, más allá de lo que ha sucedido en Ucrania, el gobierno español concentra en Israel su ofensiva diplomática. Así lo ha solicitado el ministro Álvarez a través de una carta a la alta representante de la Unión para la Política Exterior, en la que ha exigido que Europa acepte el reconocimiento de los dos estados. Esto sucedía horas después de que el ministro Urtasun pidiera a Sánchez que retire a la embajadora española en Israel y un embargo de armas en el mes de septiembre. Yo no entiendo por qué seguimos teniendo al embajador de España presente en Israel. El embajador de España en Israel debe ser retirado. Lo hemos pedido muchas veces y hoy aprovecho esta ocasión para volverlo a reclamar. Llegamos a un acuerdo con el Partido Socialista antes del verano de algo que hace mucho que llevábamos nosotros reclamando, como era que el embargo de armas que aplicamos a Israel, que es un compromiso político, se convierta en algo legal en nuestro país. Mientras tanto, en Gaza, Israel sigue avanzando a gran velocidad. En la primera semana en la que se ha declarado de forma oficial la situación de hambruna, se estima que en estos momentos hay 6.000 camiones con ayuda humanitaria bloqueados en la frontera y el secretario general de la ONU urge una solución al conflicto que pase, dice, por un alto al fuego y la liberación de los rehenes por parte de los terroristas de Hamas. Mientras, Trump ha reunido a sus asesores en la Casa Blanca y, aunque mantiene su apoyo a Israel, sí ha pedido el fin inmediato de las operaciones militares. Y en deportes, a priori, el Real Madrid es el equipo que sale peor parado del sorteo de la Champions. Dani Blanco, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Se celebró ayer en Mónaco el sorteo de la Liga de Campeones y los equipos españoles han tenido diferente fortuna. El Real Madrid jugará 4 partidos en casa: Manchester City, Juventus, Marsella y Mónaco. Y los 4 de fuera: Liverpool, Benfica, Olympiacos y Kairat Almaty, en un viaje larguísimo a Kazajistán. El Atlético de Madrid tendrá Inter, Eintracht de Frankfurt, Bodo Glimt de Noruega y Unión Saint-Gilloise de Bélgica en casa. Y fuera: Liverpool, Arsenal, PSV y Galatasaray. El Barcelona, Paris Saint-Germain, Eintracht, Copenhague y Olympiacos en casa. Chelsea, Brujas, Slavia de Praga y Newcastle fuera de casa. El Villarreal, Manchester City, Juventus, Ajax y Copenhague en casa. Dortmund, Leverkusen, Tottenham y Pafos Chipriota fuera de casa. Y el Athletic de Bilbao, Paris Saint-Germain, Arsenal, Sporting de Lisboa y Karabakh en casa. Y fuera de ella, Dortmund, Atalanta, Slavia de Praga y Newcastle. Además, también, por supuesto, el Campeonato Nacional de Liga, y comienza la tercera jornada con el Elche Levante y con el Valencia Getafe. Y en baloncesto, derrota dura ante la selección de Georgia por 14 puntos. Después del partido, el seleccionador Scariolo. Ahora ya te has dado cuenta de que es así, ¿no? Entonces yo creo que esta lección la tenemos que haber aprendido hoy, ¿no? La competición es mucho más dura, mucho más intensa, los rivales salen realmente al 100% y tú tienes que responder, ¿no? Así que no es cuestión de ser optimista o pesimista, es cuestión de
recuperar, prepararnos, ganar el siguiente. Además, en la Vuelta Ciclista de España, final de la sexta etapa, ganó el australiano Jay Vine. Hoy, llegada a Cerler, ayer en Andorra, Juan Ayuso sufrió una debacle, perdió 12 minutos en meta. Es la mañana de Federico. Es radio. 7:30, 1 hora menos en Canarias. Es la mañana de Federico. Es radio. Es viernes 29 de agosto de 2025, siguen escuchando Es la mañana de Federico en el radio. Hoy tenemos por delante un día de cielos despejados en la mayor parte de España y chubascos intermitentes en el norte peninsular y en Baleares. Las temperaturas nos han dado un pequeño respiro en las últimas horas, pero hoy vuelven a subir. A esta hora en Madrid tenemos 17 grados, vamos camino de los 30, la máxima nacional en Murcia con 36, la mínima en Soria con 9. Bueno, y sepan que la ofensiva de Estados Unidos contra el narcotráfico en América Latina suma novedades y reacciones en las últimas horas. El secretario de Estado norteamericano, el señor Marco Rubio, va a realizar entre el martes y el jueves de la próxima semana una gira por México y Ecuador para abordar este asunto. Hay que recordar que este último, el país que dirige Daniel Noboa, ha declarado recientemente como organización terrorista al Cártel de los Soles, grupo narcotraficante que para Washington lidera Nicolás Maduro. En este sentido, esta madrugada le han preguntado de nuevo a la portavoz de la Casa Blanca si el presidente Donald Trump descarta utilizar la vía militar para contener la entrada de drogas en Estados Unidos y llevar ante la justicia a sus responsables, y ha dicho esto. No me adelantaré al presidente con respecto a ninguna acción militar ni preguntas al respecto, pero lo que sí que diré es que muchos países caribeños y de la región han aplaudido las operaciones y esfuerzos antidrogas de la administración. El presidente está dispuesto a usar todo el poder estadounidense para detener la entrada de drogas a nuestro país y llevar a los responsables ante la justicia. Así que no lo confirma, pero tampoco lo descarta. Entre tanto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha anunciado que militariza la frontera con Venezuela, desplegando a 25.000 efectivos para combatir el tráfico de drogas, una maniobra que sucede al despliegue de 15.000 militares venezolanos y que se interpreta como un pacto entre Gustavo Petro y Nicolás Maduro para fingir que ellos también luchan contra el narco, a pesar de los vínculos que mantienen. En el marco de esa farsa, el dictador chavista ha agradecido así a Petro este despliegue. Hoy puedo decir, luego de 20 días continuos de anuncios, amenazas, guerra psicológica, luego de 20 días de asedio contra la nación venezolana, hoy estamos más fuertes que ayer. Hoy estamos más preparados para defender la paz, la soberanía y la integridad territorial que ayer. Mucho más. Hay que decir que este asunto también ha sido noticia en España después de que el diario ABC revelara este jueves que Trump ha vetado la participación de España en el despliegue militar en aguas del Caribe, una decisión que no ha querido comentar el gobierno y que ha utilizado el Partido Popular para seguir erosionando la imagen del presidente. Preocupados porque el crédito de España está bajando como consecuencia de la falta de credibilidad que Sánchez tiene no solo dentro de España sino también fuera de España. Sus acuerdos con Maduro nos han sacado de foros internacionales tan importantes como ayer conocíamos de esa alianza militar contra el narcotráfico y por lo tanto la voz de España cada vez se oye menos e influye menos. Referente a esta irrelevancia en el exterior, apunta hoy el Confidencial que la pérdida de prestigio e influencia internacional de Pedro Sánchez desata los rumores sobre el futuro de José Manuel Álvarez, del ministro de Asuntos Exteriores en el gobierno. En teoría, el presidente dijo antes de marcharse de vacaciones que no habría crisis de gobierno, más allá de cambios puntuales, obligados, como la salida de María Jesús Montero para ser candidata del PSOE en Andalucía, pero no sería la primera vez que Pedro Sánchez, ya saben, cambia de opinión. Es la mañana de Federico. Es radio. Cuando restan unos segundos para alcanzar las 8 menos 25, una hora menos en Canarias, iniciamos con Vanessa Vallecillo y Elena de Blas el repaso por otras noticias que nos deja la jornada en titulares. La OTAN confirma que España alcanzará el 2% del gasto en defensa este 2025, un objetivo que los aliados acordaron hace 10 años. España lo cumplirá ahora por primera vez y aún así continúa a la cola del gasto en defensa. Si miramos las inversiones del resto de socios de la alianza, nos encontramos por debajo de Luxemburgo, un país con menos de 1 millón de habitantes. Desde el gobierno lamentan
ministra Margarita Robles apuesta ahora por la necesidad de invertir más. Creemos que hay que seguir invirtiendo en defensa y que somos ese aliado serio, fiable, responsable y comprometido. Creemos que invertir en defensa es invertir en paz, en seguridad, en la creación de puestos de trabajo y también en algo que es muy importante, en emergencias. Los funcionarios de prisiones convocan una manifestación el próximo 23 de septiembre en Madrid para protestar contra la política penitenciaria que ha llevado a cabo el Ministerio del Interior durante los últimos años. El origen se encuentra en la decisión de prisiones de limitar el aislamiento de presos peligrosos para fomentar su integración. Una decisión que ha provocado un gran aumento de las agresiones violentas contra los trabajadores. Denuncian que han perdido autoridad en las cárceles porque les han ninguneado. En el País Vasco, Imanol Pradales se apoya en el Supremo para justificar la inacción ante los carteles proetarras en las fiestas de Bilbao. Actos que se producen año tras año con manifestaciones, comidas e incluso conciertos para reclamar la vuelta a casa de los presos etarras. El Lehendakari defiende que su gobierno cumple con la legislación vigente y recrimina incluso a las asociaciones de víctimas que desconozcan el criterio del alto tribunal. Las víctimas insisten en la falta de acción por parte de las instituciones públicas ante la colonización, dicen, propagandística vinculada a los proetarras. Escuchamos a Imanol Pradales. No podemos perder de vista que el Gobierno cumple siempre con la legislación vigente. La delegada del Gobierno, las asociaciones de víctimas o cualquier otro deberían conocer cuál es el criterio que marca el Tribunal Supremo en relación con esta cuestión. Y es un criterio que ha marcado una jurisprudencia desde hace ya más de una década y que lo que establece es que no se produce dolo, ni enaltecimiento, ni exaltación. El PP acusa a la Confederación Hidrográfica del Júcar de retrasar obras hidráulicas, especialmente en el Barranco del Pollo, lo que provocará que una nueva dana cause nuevas catástrofes. Hoy está previsto que Diana Morán visite las obras de reparación de los daños ocasionados por la riada en Alcudia. Sobre el bajo porcentaje de ejecución en las ayudas, la ministra ha señalado que el problema no son los retrasos ni la falta de capacidad, sino de demanda. Desde el Gobierno valenciano acusan a Morán de no ofrecer soluciones y buscar siempre, dicen, la confrontación. Escuchamos a la ministra Morán. Por dinero no va a ser. O sea, la ejecución no es un tema ni de retrasos, ni de falta de capacidad de ejecutar, sino de demanda. Hay líneas que han sido más demandadas y líneas que han sido menos demandadas. En Andalucía, el Partido Popular critica que todos los pactos llevados a cabo entre el Gobierno y los separatistas afectan negativamente a la región. Acuerdos en los que ha participado activamente la vicepresidenta y candidata socialista María Jesús Montero, que hoy, por cierto, está previsto que reaparezca en Sevilla. Los populares tildan a Montero de candidata independentista, acusándola de favorecer al secesionista catalán, perjudicando los intereses de Andalucía. Beatriz Jurado es la vicesecretaria del PP andaluz. Estamos cansados del agravio, porque no hay causa, porque no hay medida, porque no hay acuerdo que tomen Sánchez y Montero que no perjudique a los andaluces. Estamos en contra de los privilegios, estamos en contra de los cupos, estamos en contra de que se trate de manera injusta a una parte muy importante de la sociedad española como somos los andaluces. El presidente murciano López Miras anuncia una estrategia para reforzar la seguridad en las calles con más medios y más policías locales. El líder regional ha presentado una nueva estrategia con una inversión de 120 millones de euros para reafirmar su compromiso en materia de seguridad. La iniciativa contempla la creación de hasta 20 comisarías móviles y el refuerzo de las plantillas de policías locales hasta llegar a los 3.000 en 2030. El objetivo es asegurar una convivencia pacífica, libre y estable. Tenemos claro que la seguridad debe ser un compromiso constante y que los ciudadanos de esta región merecen vivir y sentirse en un espacio seguro. Por eso, el Gobierno de la región de Murcia ha diseñado la estrategia de seguridad y convivencia ciudadana Región de Murcia más segura. El precio de la luz aumenta un 40% desde el apagón. El precio de megavatio hora se sitúa este mes de agosto por encima de los 70 euros y supera las cifras con respecto al año pasado en estas mismas fechas. Este aumento en las facturas se debe al exceso de renovables y su incompatibilidad con los ciclos de gas impuestos por Red Eléctrica para garantizar el suministro de energía ante la debilidad demostrada tras el cero eléctrico del pasado 28 de abril. La Unión Europea ha presentado su propuesta para eliminar los gravámenes de todos los bienes industriales de Estados Unidos a cambio de que Trump alivie las tasas sobre los coches europeos. Mientras, aquí en España, el Ejecutivo ya se ha reunido con los sectores afectados y la conclusión a la que ha llegado el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, es que hay que diversificar los mercados para no depender solo del acuerdo comercial con Trump. Una alusión al acercamiento con el régimen chino que el Ejecutivo de Sánchez ha venido cuidando e impulsando en los últimos meses especialmente.
Quiero recordar que estamos invirtiendo 14.000 millones para lo que son políticas de defensa de las estructuras productivas en España y también para el relanzamiento comercial, porque nosotros tenemos que diversificar los mercados para no depender solo del acuerdo comercial con Estados Unidos. Renfe suprimirá los AFLO entre Madrid y Barcelona a partir del próximo 8 de septiembre. El anuncio se ha producido un mes después de que la compañía identificase varias irregularidades técnicas en una revisión rutinaria de los trenes low cost. Mientras, los clientes afectados que tuvieran billetes posteriores al día 7 para este mismo trayecto serán reubicados en los nuevos servicios de AVE que sustituirán a los AFLO. Y en Argentina, nuevo ataque contra los Milei. La hermana del mandatario argentino y secretaria general de la presidencia, Karina Milei, ha sido evacuada entre empujones en medio de un acto de campaña que ha terminado con al menos 2 detenidos entre los asistentes. Un incidente que llega apenas un día después de que su hermano tuviera que ser también evacuado de una caravana electoral. Al respecto, el presidente Milei ha atribuido la lluvia de piedras contra él a la desesperación política. Era muy emocionante ayer, enfrentar toda la lluvia de piedras con el profe Spert y mi hermana y algunos de los candidatos de la tercera sección. Era un espectáculo increíble. Es decir, se veía la desesperación. Es La Mañana de Federico. Es radio. Luis Fernando Quintero, muy buenos días. ¿Qué tal, Dani? Muy buenos días. A ver, ¿qué me traes hoy en la prensa económica? Bueno, pues muchos temas y variados e importantes todos. En Libre Mercado hoy no nos podemos perder. El campo estalla contra los planes ecologistas que el gobierno pretende vender como medidas antiincendios. Lo llevamos denunciando todo el verano, Dani. El campo está denunciando que la política ultraecologista del gobierno impide limpiar los montes y prevenir los desastres forestales. Digamos, la deriva que hemos llevado en los últimos años y que ha llenado, como nos han recordado este verano los expertos, el monte, el campo de combustible. No se ha podido desbrozar, no se ha podido quitar toda esa maleza, todo ese combustible que finalmente ha hecho que los incendios sean mucho más complicados de atajar y mucho más difíciles de controlar. Bueno, pues el campo ya está estallando contra estos planes ecologistas del gobierno que lo que pretende es solucionar el problema de los incendios con un pacto de Estado contra el cambio climático. Ya me dirás tú para qué va a servir eso. Ayer hablábamos con una ganadera y nos lo decía, una ganadera de Zamora. Decía, llevo 3 años pidiendo permiso para hacer una quema de rastrojos y estoy esperando todavía. Claro, ese es el problema que dicen desde la izquierda, desde los medios afines al gobierno, que no hay ninguna ley que prohíba limpiar el campo, pero hay muchas que lo impiden. Sí, esa es la historia. La fuga de la inversión extranjera en España, atención, se duplica. El gobierno debería hacer exactamente lo contrario. Ojo a este reportaje que llevamos hoy en Libre Mercado y que nos cuenta cómo en los últimos años, pero de manera muy acentuada en los 2 últimos años, se ha visto una fuga de inversión extranjera de una manera extraordinaria. Es decir, la fuga de la inversión extranjera, la cantidad de empresas que salen de nuestro país, la cantidad de capital que elige otros destinos cuando ya estaba en España, se ha duplicado. Es decir, cada vez sale más inversión de nuestro país. Uno de los expertos, de los abogados que trabaja con las empresas para deslocalizarlas o localizarlas en España, las extranjeras, nos ha estado contando en Libre Mercado cómo es la situación y advierte de que precisamente lo que debería hacer el gobierno es tomar medidas contrarias a las que está tomando para ser capaz no solo de atraer inversiones, sino también de retenerlas. También destaca este reportaje cómo de la poca que viene, la mayoría llega o casualidad a la Comunidad de Madrid. No por casualidad, habría que decir, precisamente en la Comunidad de Madrid. También en Libre Mercado hoy tenemos un artículo que no nos podemos perder de Manuel Fernández Ordóñez, un artículo que nos habla precisamente de cómo Bruselas está, en este caso, impidiendo el desarrollo de una energía amplia, de una energía abundante y barata. Se titula el artículo de Manuel Fernández Ordóñez, nuestro de Good Mafo, Europa en su propio laberinto energético. La verdad que bueno, pues es una de las lecturas más interesantes de las que tenemos hoy también en Libre Mercado, porque bueno, aparte de que Manuel es un experto extraordinario en el mundo energético, uno nos está contando esto, pues por qué Europa pierde competitividad industrial frente a Estados Unidos, precisamente por el alto coste energético derivado de una política
más enredada en temas burocráticos y en una agenda ideológica basada en el ecologismo y en la famosa lucha contra el cambio climático, más allá de las regulaciones fiscales, que es una de las cosas que más le gusta a Bruselas y que impide el desarrollo de nuevas tecnologías, de las que están mandando, por ejemplo, en Asia, donde están desarrollando energía nuclear rápida de construir, barata y no tan cara como la tradicional. Un minutito para comentar el resto de titulares. Bueno, pues hacía mucho que no hablábamos de la OPA de BBVA y Sabadell. Hoy lleva este asunto el diario Expansión a su portada. BBVA ajusta el canje de la OPA al dividendo del Sabadell. Sabadell va a repartir hoy entre sus 200.000 accionistas 370 millones en dividendos. Y lo que va a hacer BBVA, aunque todavía no ha presentado el folleto, pero sí lo que nos han dicho es que va a ajustar su oferta precisamente a este dividendo. Pero no nos ha dicho si va a conseguir paliar con más efectivo en su oferta, que saldrá publicada en el folleto este mes de septiembre, esa prima negativa, que es como se llama, a que la oferta del BBVA hoy no cubre las expectativas de ganancias que tienen actualmente los accionistas del Sabadell, porque tendría que poner mucho efectivo. Pero bueno, lo que sí que ha dicho es que a este dividendo, el que se va a cobrar hoy, va a poder llegar. Te espero a partir de las 9 para ver cómo haré la bolsa. Aquí estaremos. Ustedes ahora se quedan con la información de su comunidad y nosotros, como siempre, a las 8 en punto regresamos. Es Radio.